Buen día a todos. En esta sesión hablaremos acerca de las técnicas tradicionales para la preservación de los alimentos. Como objetivo tendremos explicar cuáles son esas técnicas tradicionales de preservación y ejemplificar de acuerdo a la industria alimenticia. Comenzamos hablando acerca del objetivo de estas técnicas de preservación y vamos a ver que al igual que cualquier otra técnica de preservación, lo que pretendemos es alargar la vida anaquel de ese producto, asegurando que vamos a cuidar la calidad microbiológica, la calidad química, o sea, nutricional de ese alimento y la calidad sensorial para que el consumidor la consuma en cualquier momento. Vamos a enfocarnos en este momento a decir que las técnicas tradicionales de preservación también son las que se conocen o ustedes pueden encontrar en la literatura como técnicas o procesos térmicos. Y así lo manejaremos a partir de esta diapositiva. Las técnicas tradicionales de preservación tienen ciertas ventajas en comparación a las tecnologías emergentes y está muy relacionada con la parte de disponibilidad de personal técnico que nos pudiera ayudar a reparar esos equipos, las empresas que pudieran estarnos sirviendo de proveedores de equipos para reponerlos o que también la otra ventaja es que estos equipos no requieren de personal especializado. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con irradiación, requerimos de mandar a algún personal de la empresa a recibir un entrenamiento porque la irradiación es un tema bastante complicado. En comparación a los otros tradicionales, pues no es necesario. Como cualquier otro método de preservación, estos métodos tienen ciertas desventajas y la principal y la que siempre van a escuchar ustedes en la literatura es que estos procesos generalmente causan cambios en la calidad sensorial y nutricional del alimento, ya que un alimento que se somete a un tratamiento térmico generalmente disminuimos la carga microbiana, pero cuando se maneja inadecuadamente y que suele ocurrir muy frecuentemente, pues tiende a dañar estas propiedades. Algo que encontramos en casi todos los métodos de conservación es que el consumo de energía es muy alto y pesa mucho en nuestros países porque la energía es uno de los costos fijos más altos que tiene la empresa. Y de ahí el alto costo en el caso de la inversión. En cuanto a infraestructura, hay algunos de estos equipos que requieren un espacio bastante significativo, al igual que la compra de equipos a medida que va aumentando los volúmenes o a medida que van cambiando las exigencias de los clientes, requieren de cambios de equipos y eso es costoso. Entonces esas son las ventajas y desventajas de los procesos tradicionales de conservación o procesos. Para este curso vamos a agrupar a esos procesos térmicos en tres: aquellos procesos térmicos que usan calor, los procesos térmicos que usan frío y los que se enfocan a eliminar agua. Todos estos tres métodos de conservación están basados en las barreras de control que hemos estudiado en cursos anteriores y que vamos a ver a detalle para cada uno de ellos. En cuanto a los métodos que usan calor, vamos a ver que el objetivo principal de esos métodos es disminuir directamente la carga microbiana. O sea, este proceso sí mata microorganismos y aparte de matar microorganismos también llega a destruir algunas enzimas. Entonces, considerando que el calor sí llega a matar esos microorganismos, vamos a decir que el efecto conservador o preservante de estos métodos está basado en la barrera de control que conocemos como temperatura de procesamiento. De qué tanta temperatura en un determinado tiempo demos nosotros a ese producto, vamos a causar un efecto significativo o no en la disminución de la carga microbiana. Dentro de estos procesos, los más importantes y más frecuentes en la industria alimenticia es la pasteurización y la esterilización. Entonces, considerando que los alimentos que usan calor son o pasteurizados o esterilizados, entonces podemos decir que de acuerdo a las clasificaciones que vimos en cursos anteriores, estos alimentos se pueden agrupar como no perecederos, o sea que duran más de 15 días,
y puede ser tanto para el sector pecuario como el caso de las leches que son pasteurizadas, evaporadas, condensadas, etc. O agrícola como el caso de las mermeladas, jaleas, salsas que son esterilizadas. Si vemos en esta figura, este es un desayuno común y vamos a ver que gran parte de los alimentos que están ahí han recibido un tratamiento con proceso térmico. En el caso del jugo y la leche, pues generalmente son pasteurizados, ¿verdad? Encontramos los huevos y generalmente hoy por hoy en muchos restaurantes, en muchos hoteles encuentran que los huevos son pasteurizados también. En el caso de los productos embutidos y el café, pues reciben un proceso de cocción. Y en el caso de algunas frutas, reciben un tratamiento de escaldado. Si nos enfocamos a los métodos que usan frío, vamos a recordar que estos métodos no destruyen microorganismos, tampoco destruyen enzimas. Lo que hacen estos métodos es enfocarse a disminuir ese potencial o esa capacidad que tienen esos microorganismos de reproducirse, entonces no los matan. Si ustedes se recuerdan, podemos decir que estos métodos se basan en dos barreras. La barrera de temperatura de procesamiento, si es que hablamos de alimentos congelados, y la temperatura de almacenamiento o de transporte cuando hablamos de alimentos refrigerados. ¿Y cuáles eran los alimentos refrigerados? Eran los alimentos frescos. Entonces, ¿cuáles son los dos tratamientos más comunes en este tipo de métodos? La refrigeración y la congelación. ¿Cuál era la diferencia entre ellos? Que la refrigeración mantenía el agua sin cristalizar, el agua libre del alimento sin cristalizar, contrario a la congelación. Entonces, si hablamos de alimentos refrigerados, vamos a decir que son alimentos perecederos que no duran más de 15 días, mientras que si hablamos de alimentos congelados, son alimentos no perecederos porque estos pudieran llegar a durar 3 meses hasta un año en algunos casos. Aplica igual para productos pecuarios, como el caso de los helados, que es congelado, y la leche que es refrigerada, y aplica para productos agrícolas, y en este caso sería congelados en el caso de las pulpas, y mínimo proceso requiere de refrigeración. Si vemos esta figura de un almuerzo, podemos ver o podríamos asumir que los vegetales se mantuvieron en refrigeración, al igual que el cítrico, y la carne podría haber recibido un tratamiento de congelación. En el caso de los métodos que eliminan humedad, vamos a decir que el objetivo principal de estos métodos que eliminan humedad es disminuir la actividad de agua. Pero para disminuir esa actividad de agua nos enfocamos al uso de calor y al uso de frío. Entonces, en este caso, la principal barrera con la que nosotros trabajamos los métodos de eliminación de humedad va a ser la barrera natural del alimento de actividad de agua o humedad de alimento. Pero en segundo lugar, eso lo vamos a obtener gracias a la temperatura de procesamiento, que puede ser frío en el caso de la liofilización o puede ser calor en el caso de las deshidrataciones o evaporaciones. Estos procesos podemos encontrarlos en diferentes tipos de alimentos, pero principalmente los vamos a encontrar como alimentos no perecederos, porque generalmente duran más de 15 días y aplica igual para los pecuarios y los agrícolas. En esa figura ustedes pueden ver que hay alimentos que han sido eliminados para una cena. La mayoría han usado la eliminación de humedad. En el caso de los granos como el arroz o los garbanzos, y en el caso del tomate, del aguacate, ven en la parte de encima algunas hierbitas que también pudieron haber sido deshidratadas, y por último los frutos secos que también reciben un proceso de deshidratación. En resumen, podemos decir que los métodos que usan calor están enfocados directamente a disminuir la carga microbiana de los alimentos, y estos son los dos métodos más comunes. En el caso de los dos métodos más comunes que usan frío, el enfoque de preservación o enfoque de conservación es detener la reproducción de los microorganismos, no matarla. Y en el caso de los métodos que eliminan la humedad, su enfoque principal es disminuir la actividad de agua. Cuando disminuimos la actividad de agua, entonces se disminuye la posibilidad de cualquier reacción enzimática o la reacción de algún microorganismo.
Es muy importante que ustedes lo tengan presente para poder realizar las diferentes evaluaciones de esta semana. Una vez que ya explicamos los diferentes métodos de conservación o preservación y cuál es la función y en qué están basados, entonces nosotros vamos a darles un ejemplo ahora de cómo podría venir una pregunta en examen. Entonces, tenemos el caso y dice, en una cafetería se ofrecen ensaladas con frutas, pero estas frecuentemente duran poco tiempo en anaquel, pues están sin refrigeración, por lo que las condiciones permiten que en menos de 5 días la fruta se oscurezca y pronto se fermenta. Estamos hablando de este tipo de frutas que vienen en vasitos y que ustedes la pueden ver en cafeterías y ahora en diferentes tiendas en los centros comerciales. El cliente desea que el producto dure al menos 7 días en anaquel conservando la calidad sensorial, o sea que se vea así, fresco. Entonces, acorde con la clase de procesos térmicos para la preservación y considerando las barreras de control que podría permitir retardar el efecto de las alteraciones indicadas, el efecto de los alterantes indicados, ¿cuál sería el proceso térmico para conservar la ensalada de frutas? Entonces, ¿cuáles fueron los que vimos? Vimos estos tres. ¿Alguno de estos tres cumple esa función o ninguno? Entonces, en este caso dice, ¿es un proceso térmico que usa calor? Los que usaban calor eran pasteurización y esterilización y estos productos no llevan ninguno de esos dos. ¿Es un proceso térmico que usa frío? En ese momento dice que no usa frío, pero sabemos que realmente para que dure 7 días es un producto fresco y dijimos que los productos frescos son refrigerados. Entonces sí, la opción es un proceso térmico que usa frío. O sea, la respuesta es B. Un proceso térmico que elimina humedad, en realidad estos productos no se someten a ninguno en tratamiento que busquemos disminuir la actividad de agua. Entonces la respuesta es B. Con esto terminamos, jóvenes. Por favor, anoten sus dudas, inquietudes y las resolveríamos el día de la clase virtual de este día, del día martes de esta semana. Gracias.